Es posible elegir y distinguir entre consumir agua limpia o agua sucia o contaminada, pero no podemos elegir respirar un aire con menor contaminación. El material particulado es un contaminante de vital importancia por sus efectos en la salud humana. Según los inventarios de emisiones de ciudades como Bogotá, una de las principales fuentes de emisiones de material particulado es el parque automotor. Para entender esta problemática, los países han establecido estrategias para reducir y mitigar las emisiones, como la actualización de la normatividad de emisiones vehiculares, logrando incorporar en vehículos diésel tecnologías con emisiones no visibles. Ello genera un desafío para la medición y el control ambiental. Implementar estos nuevos métodos implica diferentes desafíos. Uno, el acceso a la tecnología como tal, y ahí tenemos que agradecer al programa CALAC de la cooperación suiza, porque ellos nos han permitido tener esta relación y este conocimiento directo con los fabricantes. Hoy tenemos aquí 6 fabricantes internacionales de primer nivel. Entonces, uno es conocer la tecnología, el siguiente reto es tener a nuestro personal capacitado para operarla. Y en este ejercicio hoy práctico, pues nuestros técnicos están viendo cómo se usa la tecnología de la mano de los fabricantes, están midiendo vehículos, van a estar midiendo vehículos esta semana, así que estamos desarrollando las capacidades del personal. Y finalmente, necesitamos el marco regulatorio que nos permita hacerlo. Los mecanismos más usados en vehículos con motores diésel se basan en el método de opacidad, pero solo funciona en emisiones visibles, es decir, en vehículos sin filtros de partículas. En este contexto, los ministerios de Ambiente de Colombia y Chile buscan reglamentar nuevos métodos como la medición. La medición de número de partículas es una medición que es bien específica, que ha requerido un desarrollo internacional de tecnología muy sofisticada, y realmente es la única medición que permite detectar cuando estos dispositivos funcionan de mala forma. Actualmente la regulación establece como norma de emisión opacidad, y esta es una medición que está absolutamente obsoleta y que no sirve para el control de tecnologías modernas como la que estamos viendo ahora. En el mes de junio, por primera vez en Colombia se desarrolló un evento de verificación metrológica de equipos contadores de partículas para conocer su comportamiento. El programa CALAC Plus, o Programa Clima y Aire Limpio en ciudades de América Latina, es un programa financiado por la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación y es ejecutado a través de SwissContact. Nosotros tenemos 2 líneas de apoyo en 4 ciudades de Latinoamérica, entre ellas está Bogotá, Lima, Santiago de Chile y Ciudad de México. Tenemos 2 líneas de acción. La primera está relacionada a tener un transporte urbano más limpio, donde hemos apoyado en el músculo técnico para el apoyo de la reglamentación, de la actualización de la reglamentación de emisiones en los nuevos vehículos. Y la segunda está relacionada a tener una incubadora de políticas para maquinaria amarilla más limpia en las ciudades participantes. Esta experiencia, que coloca a la región a la vanguardia en tecnología, fue posible gracias a la participación de diversas instituciones, principalmente los Ministerios de Medio Ambiente de Colombia y Chile, quienes junto con CALAC Plus lideran la generación de insumos para la futura regulación de esta metodología de medición.